En este vídeo os vamos a hablar de los calentadores estancos de Baxi. En concreto os vamos a hablar del error AL62. Es un código que aparece en el calentador cuando hacemos una transformación de gas o bien cuando tenemos algún problema en la combustión. Básicamente nos está solicitando un ajuste de la válvula de gas y es lo que os vamos a enseñar a hacer en este vídeo, y además lo vamos a hacer desde el punto de vista del técnico. En los calentadores estancos de Baxi, cuando aparece la alarma AL62, significa que hemos tenido un problema con la combustión del calentador y nos está solicitando un ajuste de la válvula de gas. Para poder hacer dicho ajuste necesitamos o bien un manómetro de presión digital de gas o bien una columna de agua como las que hemos utilizado toda la vida. Lo primero que tenemos que hacer es retirar los dos tornillos de la tapa de la cámara de combustión que hay en la parte inferior del calentador. Retiramos la tapa y a continuación tenemos que sacar el tapón de goma que hay en la base del calentador. Eso nos permitirá introducir el tubo del manómetro de gas por ese orificio. A continuación tenemos que abrir el tornillo del tomapresiones de la válvula de gas. Lo aflojamos e introducimos el tubo del manómetro de gas. Una vez que ya lo hemos hecho, volvemos a poner la tapa de la cámara de combustión. Una vez que ya tenemos instalado el manómetro de gas, lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón del calentador hasta que aparezca 00. Primero aparecerán dos rayitas, mantenemos pulsado hasta que aparezca el 00. Una vez que ya tenemos el 00, tenemos que meter un código de instalador que es el 06. Giramos hasta que aparezca el 06 y pulsamos. Entonces ya entramos dentro de los menús de las diferentes carpetas para modificar y visualizar parámetros. Lo siguiente es meternos en la carpeta TS y buscamos el parámetro 17. Giramos hasta que veamos el parámetro 17. En el parámetro 17, que de fábrica tenemos el valor 0, pulsamos una vez y lo giramos hasta ponerlo en 5. Esto nos va a permitir hacer un calibrado total de la válvula de gas. Para volver al menú principal tenemos que mantener la tecla pulsada y que parpadee dos veces la palabra menú. Cuando parpadea, soltamos y volvemos otra vez a todo el menú de las diferentes carpetas de parámetros de funcionamiento. Giramos hasta que veamos la carpeta TA y ahí pulsamos para empezar a hacer el ajuste automático de la válvula de gas. En este momento abrimos el grifo. Tenemos que tener el máximo caudal que podamos en la instalación, incluso es posible que tengamos que abrir dos grifos. El calentador arrancará y lo primero que veremos en pantalla es el P01. Eso significa que en este momento estamos ajustando la presión máxima del calentador, es decir, la máxima potencia. Tenemos que comprobar en el manual de instalación del calentador, en la tabla de características, cuál es la presión máxima que necesitamos para el modelo de nuestro calentador y para el tipo de gas que estemos utilizando. En este caso, para este calentador, necesitamos una presión en máxima de 11,7 milibar. Comprobamos que tenemos una presión inferior y tenemos que ir girando la ruleta. Vemos cómo va aumentando la presión de gas hasta obtener esos 11,7 milibar de presión. Giramos poco a poco, vamos subiendo poco a poco la presión del gas hasta llegar a esos 11,7. Cuando estamos llegando, vamos girando más despacio, dejamos que se estabilice la válvula de gas
Ahí ya estaríamos en 11,6, 11,7 y para confirmar el valor tenemos que pulsar el botón del calentador. Ya hemos confirmado la máxima potencia y ahora tendríamos que irnos a la mínima. Para eso presionamos otra vez el botón, aparece P00 y en este caso estaríamos ajustando la presión mínima de la válvula de gas. Para este calentador y para este tipo de gas necesitamos 2,6 milibar de presión. Vemos que estamos muy por encima y por lo tanto tenemos que ir girando hacia la izquierda la ruleta de la válvula para ir reduciendo la presión que tenemos hasta ese valor de 2,6. Giramos poco a poco, ya tenemos 6, 4, 3 y ahora cuando vayamos acercándonos vamos girando cada vez más despacio y dejamos estabilizarse la válvula de gas un poquito más. Ahí yo creo que más o menos, quizás un poquito más. Ahí estaríamos aproximadamente entre 2,6, 2,7. Bueno, vemos que fluctúa un poco, pero más o menos ya tenemos el valor de mínima presión que necesitamos. Pulsamos el botón para confirmar el valor y una vez que ya tenemos la mínima y la máxima ajustadas, lo único que tenemos que volver a hacer es ir a la pantalla principal. Para eso mantenemos pulsado el botón central hasta que parpadee 2 veces la palabra menú. Estaríamos en la carpeta anterior donde están las diferentes opciones de ajustes del calentador. Volvemos a mantener presionado el botón para que parpadee 2 veces la palabra menú y ahí ya estaríamos en la pantalla principal. Cerramos el grifo. Una vez que ya hemos ajustado la válvula de gas, cuando abramos los grifos, comprobaremos que el error ha desaparecido y que el calentador arranca y funciona ya correctamente.